La hora de Maquiavelo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, nosotros somos medio monotemáticos en la hora de Maquiavelo en las últimas semanas, podría decir, con el tema de la reforma laboral. Vos sabés que es un tema que nos preocupa porque lo explicamos muchas veces. La Argentina, sin una reforma laboral, no puede salir porque, a ver, en términos de Saddam Hussein, la reforma laboral es la madre de todas las reformas. Si vos no haces una reforma que aliente a las pymes, que son el principal empleador de la Argentina, el 80% del empleo privado lo dan pymes, empresas que tienen de repente menos de 50 empleados, no lográs sacar la informalidad. Además, hoy se habla de casi 2 millones de planeros. Tenés que convertir esos 2 millones de planeros en empleados. Y no hay empleo. Y tiene que ser empleo en blanco. ¿Por qué? Porque el ítem más importante del déficit fiscal en la Argentina son las jubilaciones. ¿Y por qué? Porque no hay aportantes. Porque en el sector privado, la mitad, o más de la mitad ya de los empleados, están en negro. Entonces, si vos tenés una economía en negro, repasalo en el canal de YouTube. Hace no más de un mes atrás tuvimos a un experto del Banco Mundial que explicó por qué hablar de cambiamos la formulita y que la fórmula de Macri era mejor que la de Cristina porque tenía más de inflación. Y bla, bla. Fulbito para la tribuna. El problema central de la Argentina es que tiene un sistema previsional absolutamente quebrado. Y está quebrado porque, bueno, con justicia o sin justicia, el kirchnerismo fue sumando jubilados con moratoria tras moratoria que no tenían aporte suficiente, pero no tenían aporte suficiente porque eran unos turros y unos vivos, o porque sus empleadores eran todos unos guachos. Es porque el sistema que construyó el peronismo y que lo agravó el kirchnerismo, llevó a eso. Entonces es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso. No sé si te acordás que en febrero Cristina Kirchner de golpe reapareció y dijo, no, aquí estoy, yo estoy en la oposición, y sacó un paper, un delirio en contra del gobierno, en donde de repente sorprendió a todo el mundo, en donde en un par de párrafos de ese largo paper elogia una reforma laboral. Justo ella, ¿no? Que con su marido hicieron que prácticamente imposible contratar. Desde hace 15 años en la Argentina, el empleo lo da el Estado. Los privados hace 15 años que no, en saldo neto, no contratan, porque, bueno, el sistema era malo y el kirchnerismo, Cristina especialmente, y su marido, lo agravaron. Bueno, ahora hasta Cristina dice que está a favor de una reforma laboral. Bueno, fíjate una cosa. Te mostramos en el programa pasado una encuesta que generó mucha sorpresa. Una encuesta de Opinaya. Yo te voy a mostrar cómo viene la historia de la aprobación de la reforma laboral. Esta es una encuesta que había hecho la Universidad de San Andrés, ¿no? El equipo del profesor Diego Reynoso, en el 2001. Todavía estábamos en la pandemia, preguntando si la gente estaba a favor de que se precisa una reforma laboral para que las empresas den trabajo. Bueno, la aprobación, 64%. O sea, el argentino solito, sin que nadie se lo explique, fue entendiendo que se precisa una reforma laboral para que las empresas, sobre todo las pymes, den empleo. 64%. Había acá, bueno, digamos, un 23% que decía que no, que no, que no. Entonces le preguntó, fíjate qué inteligente lo que hizo la Universidad de San Andrés. Le preguntó a ese 23% que dice que no, bueno, entonces está bien, ¿estás de acuerdo que el que tiene que dar el empleo es el Estado? No es un asunto de los privados. Y vos fíjate, ¿qué pasó ante esa pregunta? No, fíjate que el 90 y pico por ciento, el 93% de estos tipos dijeron no es cuestión del Estado. Bueno, entonces a ese 23% alguien le puede explicar que si no son los privados, es el Estado, y si es el Estado, nos llenamos de ñoquis y quebramos, estando al borde de la
hiperinflación como seguimos estando. FGA, la encuestadora de Federico González, hizo una pregunta todavía dándole una vuelta más, una especie de experimento social, el año pasado, que te lo mostramos acá en la obra de Maquiavelo. Él preguntó de varias formas, de varias formas. Una de las formas era cómo, lo dicen los sindicalistas te dicen, una reforma laboral está para quitarle los derechos a los trabajadores. Bueno, ahí por supuesto la mayoría dice que no. Pero si vos preguntás, para generar más empleo privado, sin afectar el derecho de los empleados que están hoy en relación de dependencia, si una reforma laboral debería flexibilizar las condiciones para contratar a los nuevos empleados o a los que están fuera del sistema. Fíjate, 53, bueno, acá esto no se ve, la suma te da 71% de aprobación. A ver, del 64 pasamos al 71 el año pasado y por algo ganó Milei. Bueno, ahora yo quiero que veas la famosa encuesta de Opinaya que mostramos en el programa pasado, quiero que la veas de nuevo. Este es un ranking de propuestas de Milei, ¿no? Una de las más populares, cobrarle a los extranjeros que usan las universidades. El protocolo antipiquete es muy popular, el protocolo antipiquete es de Patricia Bullrich, en fin. Fíjate, vamos bajando. ¿Cuál está en el fondo de la tabla? Reforma laboral. Tiene 54% de rechazo. A ver, vení. La reforma laboral que la aprobaba el 71%, ahora que hasta Cristina Kirchner le dice que sí, tiene 54% de rechazo. ¿Qué pasó? Bueno, es la comunicación y la estrategia del gobierno del presidente Milei. Cómo convertir un tema que tenía gran popularidad y que es imprescindible que se haga en la Argentina, como te dije, la madre de todas las reformas, en algo negativo. Bueno, por la forma de hacerlo. Las formas, los gestos, las acciones comunican mucho más que las palabras. Meterlo en un DNU, con 300 y pico de cosas, ahí mezclado. Además mezclando, en el capítulo laboral del DNU, mezclando temas que hacen al derecho a huelga, que son más conflictivos con la Constitución, con el tema laboral, muy complicado, en lugar de haberlo hecho, con una ley, sacar esa ley en sesiones extraordinarias, en enero, porque esa es la madre de las reformas, y hacer una ley con las 5, si querés, con las 10 reformas más importantes, y después en todo caso vemos en marzo, bueno, ahí está. No sé, a la espera de que la Corte Suprema diga algo, o a la espera de que en el Pacto de Mayo, de eso vamos a hablar ahora con Felipe Noguera, que en el Pacto de Mayo, bueno, los gobernadores digan, bueno, sí, te lo sacamos por el Congreso. Bueno, cuando hablamos de que en materia de comunicación el gobierno de Milei comete errores, estos son los resultados. Bueno, pero yo quiero, ahora antes de sentarme con Felipe Noguera, quiero que recuerdes a Milei, la semana pasada, el viernes pasado, perdón, en el Congreso dando su discurso a la noche, bueno, con el impactante final convocando a los pactos de mayo, tipo pactos de la Moncloa. Quiero que veas por qué esto fue muy importante. Así como lo criticamos también, esto realmente es un paso importante. Fíjate vos que habíamos mostrado la semana pasada, cuando preguntabas, bueno, esta duda que teníamos, que algunos analistas políticos empezaron a pensar si realmente Milei quería sacar todas esas reformas o lo hacía para que no saliera nada y después patear el tablero y decir, vieron, me voy a la miércoles. Bueno, esto lo pensaba, solamente el 11%, te habíamos mostrado, estaba seguro de que no, de que eso no era así, de que el presidente quería sacar todas esas leyes. Muchas dudas, mayoritariamente muchas dudas de que realmente esto fuera así, que el presidente en el fondo no quería sacar ninguna ley, por eso hizo todo eso. En el fondo, el rechazo a la reforma laboral era casi involuntariamente querido, si querés. Bueno, esto es lo que cambió, gracias a Dios. Fíjate que la nube de palabras comparada, que es el próximo, comparamos la nube de palabras que te habíamos mostrado la semana pasada de cómo es la comunicación de Milei según un panel de más de 100 profesionales de comunicación, mala, confrontativa, nefasta, agresiva, confusa, peligrosa. Bueno,
de todo, fíjate cómo cambia esta semana, después del... Esta nube de palabras surge de una encuesta hecha inmediatamente después del anuncio de los pactos de mayo. Bueno, disruptivo, impecable, contundente, excelente, sólido, histórico. Bueno, la verdad, se dio vuelta la visión de los expertos en comunicación. Hay un antes y un después. Quiero que veas el próximo, ¿no? Donde, bueno, los mismos expertos dicen que realmente que Milei sorprendió con un discurso que se esperaba más confrontativo, y fue en el fondo todo lo contrario. O sea, hubo confrontación, pero hubo un llamado al diálogo, y eso, en el caso de que es menos confrontativo, mucha gente lo ve así, y más confrontativo casi nadie, ¿no? Y le hicimos una pregunta al sector de la comunicación. Preguntamos, en materia de comunicación, Milei, ¿ahora la ve? Y fíjate la respuesta, qué grande, ¿eh? La mayoría dice, Milei ahora en comunicación la ve. Bueno, en 2 segundos me voy a sentar con Felipe Noguera y vamos a hablar de esto de los pactos de la Moncloa y si Milei la ve o no la ve, o en realidad es una forma de decir, che, si no están todos conmigo y piensan exactamente igual que yo, pateamos el tablero. O si va a haber algún tipo de acuerdos, realmente acuerdos como los pactos de la Moncloa. 2 segundos. Felipe Noguera, bueno, encuestador, matemático, por supuesto, y consultor político que asesoró a muchos de los presidentes en estos momentos de toda América Latina. Felipe, para vos, en materia de comunicación, ¿Milei la ve o no la ve? Acá también asesoré a muchos presidentes. Sí, acá también. Yo creo que la ve, la pregunta es ¿cuál ve? Creo que estamos en un momento de cambio, donde Milei está mirando con una cierta visión, valga la redundancia, una visión de él de futuro. Y hay muchos que están tratando de entender las cosas desde el paradigma de antes, digamos, el paradigma preexistente. Claro. Entonces, me viene a la mente algo que decía Tito Floria, o el doctor Carlos Floria, ¿no? Para muchos son de los padres de la ciencia política en Argentina, que un día hablando de la importancia de la historia frente al periodismo, dijo, bueno, ¿por qué vamos a mirar las cosas con tanta perspectiva? ¿Por qué no vemos las cosas en el momento, ¿no? Y él decía, a veces los hechos históricos son como una explosión. Y a veces es muy difícil entender la explosión cuando está pasando. Mejor dejar que caiga un poco el polvo, qué sé yo. Y me acuerdo que en esa conversación yo le decía, bueno, y aparte, si vos te metés adentro a ver lo que está pasando, por ahí te cae una pared encima, digamos. O sea, a veces tener la perspectiva, ¿no? Y después va a venir alguien y te va a decir... Es como que en el Zoom vos estás viendo el botón de la camisa y no ves a la persona. Claro. No, y al meterte adentro de la explosión, no te cae la pared encima y mañana viene alguien y dice, este debe ser el que puso la bomba, y vos estabas mirando nomás, ¿no? Entonces, era como el tema de tener cierta perspectiva. Muchos de los temas que yo estoy viendo analizados hoy, si son temas parciales o desde cierto punto de vista, tienen ese problema de que, claro, estás en el medio de un gran proceso de cambio y no entendés nada. Bueno, eso es lo que dicen muchos de los gobernadores. No entendemos quién corno es Milei. Entonces, todo el mundo te puede decir, mirá cómo subieron los precios, porque vos agarrás este precio, subió, qué sé yo. Ahora, cuando decís, bueno, ¿qué está pasando globalmente con digamos, el déficit fiscal, la inflación que viene bajando, el dólar? Podés tener otra composición de lugar. Y hace poco más de un mes, creo que fue que estuve acá contigo, que decíamos que Milei quizás necesitaba un Maquiavelo, porque Maquiavelo hablaba de la diferencia entre, digamos, la conquista y la ocupación. Es decir, él había logrado conquistar el poder, pero fácil, ocupar y conservar es otra historia. Es otra historia. ¿Qué pasó? Sus primeras tácticas o jugadas de ocupación, que fueron el DNU y la ley ómnibus, digamos que se empantanaron. Bueno, se frustraron. Claro. Claramente. Y entonces, ¿qué pasó hace poco más de una semana, el 1 de marzo, cuando abre? El primero va, sorprende, tranquilo, bastante ordenado, con buena estrategia, con todo eso que acabas de mostrar, y retoma la iniciativa. Sí.
Él dice, vamos a un pacto, esto se ordena así, marca una serie de diferencias para los que hacemos una lectura por ahí más fina, que no es todo el mundo, pero, por ejemplo, todo lo que él marca en su discurso de señalar la corrupción, señalar la ineficiencia, que Macri no hizo, ahí hizo una diferencia para... Él la hizo mostrando hacer, ¿no? realmente la herencia, sí, hizo un buen trabajo. Y después plantea este pacto con el cual él retoma la iniciativa y ya prácticamente todos los gobernadores de una forma u otra van a jugar el juego de él. O sea, él retomó la iniciativa, aunque el pacto sea... Ahora, yo no quiero ser malicioso, déjame preguntarte una cosa. Macri, en 2019, en el arranque de 2019, cuando ya se ve que le dijeron la verdad y que no iba a ganar y él quería ser candidato igual, probó con un pacto. Un acuerdo de 10 puntos, 5 puntos, no me acuerdo cuántos eran. Y ya era tarde. Por supuesto que todo fue bla, bla. Alfonsín probó con el tercer movimiento histórico. O sea, esto no es... Cuando los presidentes ven que no pueden, llaman a un pacto. Y si lo hacía... Esto me hace acordar más a Trump, porque mucha gente hace ciertas diferencias políticas, por ejemplo, entre Milei y Trump. Dicen, bueno, pero Trump es distinto porque él tiene el Partido Republicano. Y sí. Que no es así. Los primeros 2 años de Trump estaba totalmente peleado con el Partido Republicano. Él gana la nominación ganándole 1-1 a 16 candidatos que si se hubieran unido le ganaban a Trump. Una de las primeras medidas que toma Trump es que él quiere quitar el impuesto a la salud, el llamado Obamacare, donde le ponen un impuesto de alguna manera a los que pagan por su salud para darle a 20 millones. Bueno, supuestamente un gran triunfo de Obama. Trump quiere quitar eso. Sí. Los republicanos, enojados con Trump, no lo apoyan y el senador McCain, que había perdido la presidencia digamos, con Obama, da el voto era una especie de Julio Cobos, para que se salve Obamacare. O sea, él empieza los primeros 2 años enfrentado con un partido republicano, donde un montón de diputados y otros líderes republicanos se van, renuncian a sus bancas, cosa que en Estados Unidos casi nunca sucede. Inclusive Ryan, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que era supuestamente el próximo presidente de Estados Unidos, había sido candidato a vicepresidente con Romney, qué sé yo, se va, dice, no quiero saber más. Se enojaron mucho con él. Me hace acordar a lo que está pasando ahora con Lustó, con Morales, con Nacho Torres, claro, toda esa gente. Es decir, yo creo que se está gestando una manera de entender hoy, para salirse de esa explosión, de esa cosa de corto plazo, empecemos a pensar, y no me malinterpretes, en las elecciones del 2025. O sea, cómo se está organizando políticamente la Argentina mirando para adelante y no mirando para atrás. Mirando para atrás tenemos los paros, los sindicalistas, tenemos los gobernadores, todo eso que ya sabemos cómo funciona y cómo no funciona. Entonces, creo que es interesante empezar a mirar cómo pueden pasar las cosas hacia adelante. Y tiene 2 regalitos en estos 2 meses, Milei. Uno es cuando los sindicalistas le hacen el paro el 24 de enero. Y entonces muy precoz. No digo, pero si esos son mis oponentes, ¿dónde firmo? Buenísimo. ¿Y qué pasó en esta semana que termina? Los diputados y senadores se suben el sueldo y entra Milei para decir no se lo suba. No, esos son pequeños gestos que sí le devuelven popularidad. Pequeño gesto, no. Yo creo que eso es importantísimo. Porque eso, fijémonos que Milei, ¿a quién se enfrenta del viejo sistema? A los sindicalistas, a la casta, a los gobernadores, a los diputados y senadores. Entonces, cuando los sindicalistas están mostrando su bancarrota en el sentido de que no tienen nada nuevo que ofrecer, están hace 40 años, otro paro. Sí, los sindicalistas todavía no pudieron explicar por qué no se puede hacer una reforma laboral que respete los derechos de los que están, claro, pero que aliente a las pymes a tomar empleo y lo haga más flexible, más económico. Pero si vos mirás esos tres grupos, digamos, o 4, voy al cuarto, los sindicalistas están con un libreto viejo, perdedor, ahí están. Los diputados y senadores, con esto de subirse el sueldo, dieron un paso atrás y ahí está más firme, se entiende la actitud de Milei frente a ellos. Los gobernadores
aceptan sentarse con él para buscar el pacto. Sí, eso también hasta es un Kicillof, triunfo. que había dicho, arranquen si no llego, y después Claro. dijo, bueno, no puedo no estar, por lo menos. ¿no? Arranquen sí, como diciendo capaz que voy, pero arranquen sí. Él quiere ver cómo va y después ve. Ahí hubo un doble mensaje. Y el cuarto público, que es la opinión pública, que acabamos de ver que de alguna manera esto del pacto y qué sé yo, comunicacionalmente muy positivo. funciona. Ahora, vamos a lo que decís de la reforma laboral. Cuando vos analizás cualquier tema de políticas públicas en lo que se llama advocacy en consultoría política, cuando vos querés empujar una reforma o cuando a mí me tocó trabajar con el campo contra la 125, estos que no son elecciones, pero son temas que se discuten, una de las primeras cosas que tenés que hacer es un poco lo que han ido haciendo acá, pero entre varios, que habría que juntarlos, es que los temas se ven de distintas maneras. Vos a la reforma laboral le sacás una foto de acá y parece linda, de acá parece fea, de acá... O sea, tenés que trabajar ese tema. Que es lo que hizo Federico González. Si vos preguntás, quitarle los derechos a los trabajadores, y bueno, la mayoría te va a decir no. Ahora, si vos decís respetar los derechos de los que están, pero a la mayoría que está en la calle, en la informalidad, permitir que se los contrate con costos y riesgos más bajos. Por ejemplo, entre esos últimos dos datos que vos planteaste, yo no veo una contradicción. La gente quería una reforma laboral y la gente no está contenta con lo que está pasando con reforma laboral hasta ahora. Pero eso no es contradictorio. Lo que está diciendo la gente quizás es lo que no nos gusta de la reforma laboral ahora no es la propuesta, sino que no está funcionando, mientras que al piquete, al antipiquete, lo ve en la práctica, lo está viendo. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de pensamiento que tenés que empezar a armar. El protocolo antipiquete ya lo está viendo. Bueno, además era un reclamo muy masivo. Pero los dos eran reclamos masivos. En el antipiquete está viendo cosas, en reforma laboral todavía no. Entonces, no es que están diciendo ya no quiero que reformes. Te están diciendo no me gusta lo que has hecho hasta ahora porque no pasó nada. ¿Vos no creés que la justicia, por más que la justicia tenga casi tanta mala imagen como la política, al haberlo parado en dos instancias, pero la gente dice, che, algo huele mal acá? La gente del gobierno quiere soluciones, no explicaciones. ¿Sí? Entonces, a ver, hacelo. Si es que no te dejaron, qué sé yo, bueno, parte de tu expertise tiene que ser encontrar la manera de hacerlo. Pero todavía entonces no tenés la culpa. Eso no. Pasó el 1 de marzo, todavía no se presentó la reforma laboral por ley. Seguramente que va a ser producto del Pacto de Mayo, ¿no? Yo creo que, digamos, en esta visión, digamos, de conquista, ocupación, el 1 de marzo es una especie de parteaguas, donde decían, bueno, ocupamos el espacio de poder, estamos ocupando esta manera de arrancar la parte del decreto y la megaley, no está funcionando, ahora parece que empezamos de vuelta. Mientras tanto, el tema más importante que tiene que resolver Milei, que es la inflación, está cayendo fuertemente la inflación, claro, de un nivel muy alto, y el dólar está bajando como un mensaje de decir, miren, realmente no hay pesos, realmente no están emitiendo. Eso, si ese gran resultado macro, Milei y su equipo logra empezar a convertirlo en resultados micros, que eso signifique que baje algún precio en el supermercado, si eso significa que empieza a haber algunos empleos, etcétera, eso le va a dar a Milei un poder muy grande y le va a permitir tener, y con esa iniciativa, hacer algo interesante en esta realineación política hacia el 2025. Ahora, la pregunta es la siguiente. En estos momentos lo que está haciendo Milei es una especie de canje de inflación por una brutal recesión. Brutal, como no hubo hace décadas. Casi te diría estilo 2002. Ahora, esto no es que en poco tiempo se va a revertir, sino que en general los mercados lo que están esperando es ver cuán sustentable es este ajuste, la parte fea del ajuste. Entonces, espera, déjame terminar la pregunta. Para que esto sea sustentable en el tiempo y se revierta esta mega recesión en esperanza, crecimiento, inversiones, trabajo, se necesitan todas estas reformas. No solamente la laboral, la previsional, la reforma del Estado, todo lo que estaba entre el DNU y la ley ómnibus. Y mientras tanto, lo único que tenemos es ajuste.
y ajuste es recesión. ¿Qué pasa si el ajuste funciona, la inflación baja, pero la recesión es tan grande que la gente dice, bueno, esto no me lo banco más, volvé a darme un poquito de inflación? Sí, yo no sé si estamos en una recesión, porque técnicamente para un economista una recesión son 2 trimestres seguidos con contracción del PBI. Acá lo que tenemos es una brutal contracción. Sí, muy fuerte. Pero no tenemos todavía el recorrido en el tiempo. Por eso yo digo, si hay un rebote, típicamente en los procesos de ajuste, el PBI cae, no sé, un 20%, pero después sube el 15% en los primeros meses. ¿Sí? Si Milei logra hacer un rebote rápido, más que una recesión, es un ajuste. Ahora, si esto se empieza a hacer chicloso, entonces sí, entonces empieza a hacer la recesión y ahí te hundiste. Entonces, yo creo que acá hay que poner mucha atención al hecho de que puede ser que le resulte o no le resulte, pero esta enorme prioridad que han puesto en el tema inflacionario y en los indicadores macroeconómicos es una apuesta que les puede estar resultando. Apuesta y vamos a un tema, pero quiero volver a la economía informal, ¿no? Dentro de esa apuesta, la caída del déficit fiscal se hace a cambio de no pagar deudas, ¿no? Hay, por ejemplo, enorme deuda de pauta publicitaria del gobierno anterior que no se está pagando. Y ni hablar, por ejemplo, se quejaban de Camesa, los sueldos de los que generan energía, que no están pagando sueldos hace 3 meses. Pero te hago una pregunta final. ¿Cuál es tu pronóstico del pacto de mayo? ¿Sale? ¿Sirve? Bueno, yo te decía ahí fuera de cámara que para mí el pacto tiene como dos lados. Un lado es la propuesta formal, pactemos, pongámonos de acuerdo, pero cuando en su discurso en la Cámara de Diputados el presidente anuncia el pacto y dice, y nos vamos a reunir en Córdoba, y lo mira a Yayoida, y fue como que le tira un centro, y el otro medio que le hace un gesto de vuelta. Es como que le está diciendo, señor gobernador de Córdoba, usted que fue uno de los más díscolos en parar con su gente la ley ómnibus, le estoy tendiendo la mano para que usted tenga cierto protagonismo. ¿Qué está haciendo ahí? Le está diciendo, mirá, acá viene un sistema nuevo. Vos, porque sos gobernador, sos parte del sistema viejo. Y por ahí te sentís medio que tenés que seguir funcionando dentro de todo eso. Y después, para terminar, pero te estoy dando la oportunidad. Y de hecho, Yarlora, después del anuncio del pacto, empezó a decir, bueno, nosotros necesitamos un montón de reformas. Yo usaba la cita bíblica de Corintios 2, ¿no? Del hombre nuevo, que cuando hay un cambio, se le ofrece a cada persona que se suma a ese cambio, de alguna manera tener una especie de borrón y cuenta nueva. O es cuando viene tabula rasa, nos echaron. Bueno, espero que sea una especie de tabula rasa con el país que tenemos. Felipe Noguera, muchas gracias. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo. Thank you.